Bien, estamos con Adrián Moyano, escritor, periodista, licenciado en Ciencias Políticas, como te había contado en el inicio del programa, y quedó planteada una pregunta, ¿no? En realidad dos preguntas. Una, aquella que dicen muchos residentes de la región, que los mapuches vinieron de Chile, concretamente, como para desestimar todo tipo de reivindicación y reclamo. Y la otra cuestión que tiene que ver, esto a mi entender, hoy en día, con la posesión de la tierra, donde se juegan intereses importantes. Digamos, si a todos los mapuches que hoy tienen derechos adquiridos se les reconociera lo que por derecho les corresponde, es evidente que están colisionando con grandes intereses de personas que están invirtiendo en esos territorios. ¿Es así, Adrián? Un poco la cosa. Sí. Uno de los capítulos del libro arranca con una cita a Frantz Fanon, el intelectual de la Revolución Argelina, justamente en su proceso de descolonización respecto de la potencia colonial que les tocó, que fue Francia, ¿no? Y Fanon dice algo así como que el invasor colonial, la potencia colonial, es la que escribe la historia. Y sabe que es la que la escribe. Y en esa escritura de la historia, desde la perspectiva de la potencia metropolitana, privilegia sus relatos, sus aconteceres, sus narraciones en desmedro de los pueblos que a partir del fenómeno colonial quedan subalternos. Nadie escribe desde la perspectiva de Francia, que fue de los bereberes o que fue del pueblo argelino, que fue de los tuaregs durante su expansión colonial. Me parece sumamente enriquecedora esa visión, porque otro tanto se puede aplicar a la historia de la República Argentina. Aquel que dice los mapuches vinieron de Chile está escribiendo la historia desde la construcción del Estado argentino. Que es posterior a la preexistencia de los pueblos. Desde ya. Claro. No la está diciendo desde la lógica de pueblos que no constituyeron estados. Claro. Ni el pueblo tehuelche ni el pueblo mapuche constituyeron estados, a diferencia de lo que pasó más al norte con quechuas o aymaras, que se dieron organizaciones más similares a lo que hoy conocemos como estado. Si sus lógicas no fueron estatales, tambalea la noción de frontera. Si hay estado, ¿se puede hablar de límites fronterizos? Si no hay estado, quiero decir. Claro. Eso por un lado. Y el desafío es justamente tratar de entender a la gente que de buena intención, porque hay gente que dice esto que vos decís de mala intención porque tiene intereses muy concretos en proclamar la extranjería mapuche, ¿no? Pero la gente de buena intención que sigue repitiendo ese latiguillo, hay que invitarla a que piense la historia de los pueblos indígenas deshaciéndose de los tics estatales. Claro. Por un lado. Por otro lado, ese discurso que vos traes a colación florece o se instala en la política y en la opinión pública argentina en un momento determinado de la historia. No siempre existió. Y se empieza a madurar, se empieza a hacer circular cuando se dan determinadas coyunturas políticas que permiten el ingreso al Estado o que el Estado quede en poder de una élite determinada, que fue la que triunfó en la batalla de Pavón, allá cuando es derrotada la Confederación Argentina por parte de Buenos Aires en 1861. Esa misma élite es la que lleva a la Argentina a la Guerra del Paraguay. El centralismo. Es la misma élite que reprime las montoneras federales del interior en 1860 y 1870, y es la misma élite que madura el proyecto político de avanzar hacia Pampa y Patagonia e instala esta idea de que esos espacios territoriales eran una suerte de amputación que había sufrido la República Argentina de manos de bárbaros venidos de Chile. Corregime, y financian la campaña, además. Desde ya, pero déjame redondear Sí. cierta idea. En los libros de texto que circulaban en las escuelas argentinas hasta esta fecha que estoy mencionando, hasta que llegue esta élite al poder, hacia 1860 y 1870, en las cartografías que reproducen esos libros de texto, se admitía que, más allá de ciertos lugares de la actual provincia de Buenos Aires, se consideraba a La Pampa y a Patagonia como un país aparte. Mirá. Aparecía el límite bien delimitado y aquello de la frontera interior también era otra barrabasada, ¿no? E inclusive del lado chileno también se hablaba de un país mapuche en los mapas de los libros de texto. La élite chilena más o menos madura con el mismo ritmo político que la Argentina. Así que es, por decirlo con terminología de la actualidad,
es una absoluta operación de prensa la que se puso en vigor hacia fines de 1860, 1870, cuando, perdón, una década más tarde, hacia 1870, cuando es Julio Roca el que madura el proyecto político de esta élite, obviamente en su hipotética necesidad de vincular a la Argentina con Gran Bretaña en términos de comercio internacional, ¿no? Que es que necesitan más tierras para abastecer las necesidades las hipotéticas necesidades del mercado británico. Es en ese contexto que se hace esta operación. Anteriormente, por eso no se habla de exterminio anteriormente. Claro. Si vos lees a gente como te digo San que Martín, yo me estoy desayunando de que en esos mapas que vos acabas de contarnos hayan definido los límites, ¿no? como una nación aparte, ¿no? Para mí es una novedad. Claro, yo pediría que se lea a gente que consideramos, creo, los argentinos importantes como San Martín o Belgrano, o mismo Moreno, a ver si encuentran en alguno de esos textos la noción de exterminio. Mira. Nadie plantea exterminio de los pueblos originarios, al contrario, hay una política muy clara de inserción, de compatibilizar. por lo menos de reconocer que hay un otro. Claro. ¿No? Hay un detalle importante que me parece importante poner de relieve, y lo pongo en el libro en un capítulo que habla sobre el Bicentenario, es que en este afán de sumar y reivindicar a los más explotados durante la Revolución de Mayo, varios de sus documentos, varios de sus decretos, de sus órdenes, se traducen, son bilingües e inclusive trilingües. Obviamente están en castellano o español, y algunos se traducen al quechua, al aymara y al guaraní, para sumar a esa masa indígena a la revolución, obviamente. Ninguno de esos textos están traducidos a mapudungún. ¿Por qué no se tradujeron a mapudungún? Se conocía, las fuentes hablan de que hay un montón de lenguaraces por todos lados, o sea, si se hubiera querido se podría haber avanzado hacia un esbozo de escritura mapudungún, porque inclusive del lado chileno ya había hasta gramáticas escritas. No se hizo. Las autoridades de la Revolución consideraron que no había que traducir sus textos al mapudungún porque lisa y llanamente en 1810 no había ninguna comunidad indígena mapuche o mapuche tehuelche dentro de la jurisdicción que las Provincias Unidas del Sur heredaban del Virreinato del Río de la Plata. Se admitía que a partir de cierto límite había otro sujeto político u otros sujetos políticos, si querés, porque nunca fueron centrales políticamente, nunca constituyeron una centralidad, y la vocación durante mucho tiempo fue tratar de igual a igual. De hecho, hay 70 y pico de tratados firmados, ¿no? Uno no firma un tratado con alguien que está comprendido dentro de su jurisdicción, firma tratados con un otro. Claro, claro. Bien, yo te enuncié también como una cuestión de opinión personal que hoy en día, más allá del reconocimiento de la política oficial, de tratar de reparar, entre comillas, todo este pasado, admitir el exterminio y demás, sigue existiendo la negación de la toma de posesión efectiva de aquellos territorios que históricamente les corresponden a los pueblos originarios. Y dije que creía que allí hay, obviamente, intereses económicos muy fundados, ¿no? Vos mencionabas recién, acá allende nuestro lago, a Villa Langostura, donde el negocio inmobiliario así lo determina. Pero saliéndonos un poco de Bariloche, digamos, yendo a Chubut y yendo a otros lugares de Río Negro, hay muchísimas reivindicaciones que no se terminan de resolver porque hay intereses económicos sobre esa tierra. Sí, desde ya hay intereses viejos y nuevos, ¿no? Desde ya al colonizar la República Argentina estos espacios territoriales, hubo en primera instancia beneficiarios muy puntuales de los espacios territoriales que se les arrebató a mapuche y tehuelches, ¿no? Está harto difundida lo que vos mencionabas hace un ratito, como los que financiaron la campaña del desierto, los sectores económicos que llamamos rancia oligarquía, se beneficiaron directamente con los mejores campos de provincia de Buenos Aires. Y aquí en nuestra zona también hubo beneficiarios directos o, si querés, indirectos de ese despojo territorial a partir de la migración europea que impulsó el proyecto político de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y ese, digamos, es el despojo histórico, digamos. En los últimos tiempos se está viviendo un nuevo despojo, que es con la llegada de ecomagnates transnacionales de la industria textil, me refiero concretamente al grupo Benetton, con ecomagnate me refería a Joseph Lewis, y bueno, más recientemente, no más recientemente, pero más
visibles de la perspectiva de la opinión pública, la llegada de petroleras que antes eran transnacionales, ahora es la propia YPF, lamentablemente, la que no han cambiado demasiado la metodología que desarrollaba su anterior propietaria ibérica, y eso obviamente lo dice uno con dolor, Ojo, ¿no? que Porque tiene esperaba una sociedad con Chevron, YPF, ¿no? Claro, desde que ya. es la más grande del mundo. Desde ya, Claro. uno esperaba algún cambio de relación entre los pueblos indígenas e YPF a partir de su hipotética vuelta al Estado, y hasta el momento no se ha registrado. Así que, bueno, también se ha interrumpido el reglamento de las comunidades acá en Río Negro. En Neuquén nunca arrancó, porque, bueno, hay un interés muy concreto. Sí, hablando de interés concreto, te corto porque me hiciste acordar algo. La carta orgánica que se redactó en Villa Langostura, por ejemplo, no tiene ninguna línea dedicada a los pueblos originarios, ¿no? Donde había un conflicto en ciernes cuando se redactaba la carta orgánica, ¿no? El problema de la Pachila Antriago. Sí. Es así. Sí, la legislatura neuquina, o sea, no Claro. Un parlamento mapuche. La legislatura neuquina le llamó la atención a los convencionales de Villa Langostura diciendo: miren, la carta orgánica tiene que ser coherente con la Constitución neuquina, no pueden no colisionar. Claro. Bueno, pero aquí también, en nuestra ciudad, se incorporó en la reforma de la Carta Orgánica un capítulo, un par de páginas, donde se reconocen los derechos de los pueblos preexistentes al municipio de Bariloche, pero han pasado, si la memoria no me falla, 6 años ya de la aprobación de la Carta Orgánica y no se implementó ni una sola medida de las que están ahí prescriptas. Te propongo un segundo corte y cuando volvamos vamos a tratar de ver cómo es la realidad de un escritor hoy en Argentina y sobre todo aquí en Patagonia para poder investigar, editar fundamentalmente y difundir un trabajo. Un corte y volvemos.